Las empresas que lideran este cambio combinan, entre otras cosas, innovación, diseño y compromiso ambiental, anticipando cómo queremos vivir. Y de eso vamos a hablar en el futuro de la construcción con Silvia Sánchez Añón, CEO de Casas Cube, que conversará con Nuria Prieto, directora de arquitectura. Bueno, gracias a todos por venir aquí, gracias al periódico por invitarme una vez más a hablar de arquitectura y gracias a Silvia por estar aquí. Sobre todo gracias por hablar de construcción y de arquitectura porque os imaginaréis que es un sector en el que las mujeres nos cuesta imponernos y nos cuesta decir dónde estamos. Si analizamos, por ejemplo, los últimos premios de arquitectura, que es donde se nos reconoce, los premios Pritzker, que probablemente conozcan, solamente hay 6 mujeres arquitectas y a la primera se lo dieron en 2004, que fue a Zaha Hadid. Tenemos una española, que es Carme Pillén, y Carme Pillén además es la única mujer que ha recibido el premio Pritzker que es madre, lo cual habla un poco de cómo va la cosa de la conciliación. Pero si venimos a España solamente hay 3, y a la primera es a Matilde Ucelay, que se lo dieron en el año 2004 con 92 años. Es la primera mujer en obtener el título de arquitectura en España. Y después ya vendrían años después, lo cual es sorprendente, Ángela García de Paredes y Carme Pinós. Esto dice un poco cómo va el sector y cómo funcionamos. En Coruña tenemos la suerte de tener a Milagros Rey y bueno, pues es una de las pioneras y en eso podemos estar orgullosas. Con el Premio Nacional, además, hay una peculiaridad y es que hay muy pocas mujeres a las que se lo hayan dado, pero es que se lo hemos dado a una persona que ni siquiera es española, el Premio Nacional de Arquitectura de España, lo cual quiere decir ya todavía como más poner un poco el dedo, que es un gran arquitecto, es portugués, pero un poco meter el dedo en el ojo, ¿no? Entonces, en ese sentido, quería decir que me gusta mucho que haya personas como Silvia que nos facilitan muchísimo que la arquitectura y que la construcción sea cada vez bueno, pues más accesible para todas nosotras y que tengamos papeles preeminentes en ella. En ese sentido, Silvia es CEO de Casas Cube. Me imagino que todos intuimos lo que es una casa cube, pero casi mejor me gustaría preguntarte en qué consiste y que nos lo cuente que ella. ¿Qué son las casas cube? Bueno, yo quería empezar dando las gracias a Pablo y al 15.000 por llamarme hoy. Yo me pasa como a Isabel, tengo siempre el síndrome de la impostora y lo comentaba con Nuria, que yo creo que debería de ser al revés la entrevista, porque ella es una persona mucho más referente en su ámbito de lo que yo creo que lo soy en el mío, ¿no? Pero ya que estamos, os voy a contar qué es esto de Casas Cube, ¿no? Empezaremos al revés, explicaré qué es Casas Cube y luego lo que es una casa cube, que, como bien dice Nuria, ya se ha convertido un poco en un genérico como los post-it o los clines, ¿no? Nosotros empezamos Casas Cube en el 2014, que, bueno, hablaban en Coca-Cola de 30 y pico de años. A mí 12 me parecían un porrón ya. Me parece mucho tiempo, pero espero que estemos mucho más del que llevamos. Empezamos eso en el 2014 con un proyecto que queríamos, digamos, darle un vuelco a la construcción tradicional, ¿no? A que vosotras, cuando vais a comprar unos zapatos, no os planteáis que os hagan los zapatos a medida. Pues no, los zapatos no se hacen a medida. Eliges uno que te va bien, que te gusta con tu estilo y ya está, ¿no? Pues nosotros pensamos que la construcción debe de ser lo mismo. O sea, debe de haber unos zapatos o unos tipos de construcción que se adapten a las necesidades de cada familia o de cada persona y a partir de ahí que tú elijas y haya alguien detrás de toda esa elección que tú has hecho que optimice los procesos, que optimice la calidad y que haga un producto mucho más eficiente que cuando se hace algo a medida por un artesano, ¿no? Esa fue la premisa con la que nacimos. ¿Qué pasó? Que cuando elegimos el nombre, Casas Cube, era fácil porque todo el mundo se imagina un cubo, pero claro, las casas Cube son cubos que se van ensamblando entre sí, es decir, hacemos las casas en una fábrica. Las casas, bueno, tengo 2 clientas hoy aquí
entre el público, una que no conozco, la Carmen Isabel, que fue una de mis primeras clientas en Casas Cube, que además tenía su casa en Bilbao y ahora vive en Galicia y está muy feliz de estar aquí. Bueno, lo que os decía, que cuando empezamos con el sistema de módulos, la idea era seguir con ese nombre y seguir haciendo más tipo de construcción. ¿Qué nos pasó? Que empezaron a nacer un montón de compañías pequeñitas, muy pequeñitas, que nacían normalmente de estudios de arquitectura, de hecho, a los que le faltaba el fuelle financiero, digamos, para poder desarrollarlo, porque había proyectos súper bonitos que se quedaron por el camino, pero que no tenían el fuelle suficiente, ¿no? Entonces, todos estos que fueron apareciendo, ¿qué les pasaba? Que todos decían, iban a verlos y le decían, yo quiero una casa cube. Y le decían, no, pero es que esto no es casas cube. Ya, pero a mí hazme una casa cube. De cubos, con eso, con los cubos, ¿no? Entonces, por ahí vino un poco lo de qué es una casa cube, ¿no? Hoy puedes comprar una casa cube en la competencia de cube, obvio que sí, ¿no? Y nosotros encantados de que se haya convertido en un referente en estos años y muy contentos de colaborar con todo el desarrollo de ese sector que está en pañales, porque nosotros somos la compañía más grande que hay en España ahora mismo, somos una mediana empresa, jovencita, llena de mujeres, que hablaremos después de ese tema, pero que es un sector muy incipiente. Bueno, Nuria lo sabe incluso mejor que yo, que analiza un montón de datos en la universidad, que hay muy poquita empresa, ¿no?, relacionada de momento con esto. Claro, mencionas el tema de casas cube, que la gente los ve como una casa en un cubo. A mí una vez me llegaron a pedir una casa sin tejado. El tema de la casa sin tejado es cubierta plana, pero claro, la popularidad de los términos es necesario hacer divulgación para que se vayan integrando, ¿no? Hablando un poco de estos términos que además ya has mencionado algunos, inspirar, liderar, impulsar, que es un poco el eslogan de este foro y que has mencionado un poco por encima. ¿Cómo se integran, por pormenorizar un poco, cómo se integra en Galicia y cómo nace realmente de una manera más detallada este proyecto? Pues mira, a lo largo de todas las charlas de hoy hablamos mucho de referentes, ¿no? ¿Qué referentes tenemos a la hora de liderar y de impulsar y de desarrollar empresa? Yo quiero remarcar, aquí hay muchas caras conocidas y Coruña es una ciudad pequeña. Cube nace en el 2014, pero detrás de mi apellido, del de Sánchez, que aposta nunca pongo el de Añón, está el de Añón, que es un apellido conocido en la ciudad, el mío, el de mi madre. Y siempre se habla, cuando hablan de mi apellido, de mi abuelo y de mi tío, dos figuras patriarcales, muy trabajadoras y con una gran trayectoria, pero que están donde están gracias a las mujeres que tenían detrás, por supuesto. Eso siempre Ya es sabéis así. cómo funciona esto. Entonces, en los referentes yo tengo dos grandes líneas de referentes. La primera es mi casa, en la que se habla de los Añón, pero yo cuando hablo de los Añón me gusta mencionar a mi abuela, que mide 1,50 m, como Inés Rey, que necesitaba un atril. Pero mi abuela cargaba camiones de hierro con su 1,50 m y se iba a repartir hierro por las obras de Galicia para que la gente hiciese un chalet. Entonces, referentes como ella y referentes como mi madre, que sacó adelante una empresa increíble, además de ser uno de los brazos ejecutores de la gran empresa que su hermano tiene hoy, son referentes impresionantes en casa, ¿no? Entonces yo hoy, cuando la gente hablaba de los techos de cristal o de la falta de oportunidad, yo en ese sentido he sido una absoluta privilegiada. Primero, por poder tener la oportunidad de desarrollar un proyecto de esta envergadura, que esto te lo da tener un cojín, y en este caso el cojín lo había hecho mi madre a través de las empresas que ella tenía, y el otro, tener un referente de cultura matriarcal muy poderoso en mi casa, ¿no? O sea, en nuestra casa nadie cuestiona el liderazgo femenino. O sea, y es algo que nos gusta y de lo que nos vanagloriamos. Y otra parte de mis referentes, fundamental en mi día a día, son mi hija Lía,
de 9 años, que la tenemos por ahí a punto de dormirse. Hola, Lía. Y todas mis amigas que están hoy aquí. Y mi amigo, que hoy le decía que él es un gran feminista y es verdad. Y está su compañera de Resonac para certificarlo. Que sois un gran referente, cada uno en vuestro ámbito y muy inspiradoras. Bueno, y ahora os voy a contar cómo empezó este proyecto de Cube en Galicia. Bueno, no es que Cube cómo se implantó en Galicia, es que Cube es más gallega que los griegos. O sea, somos de Carballo, que hoy, mira que se habló de Carballo hoy aquí. Sí, curiosamente. O sea, ¿qué pasa en Carballo y qué comemos en Carballo? Bueno, pues no sé lo que pasa en Carballo, pero ahí somos muy... El agua, es el agua. Siempre es el agua. Hay algo ahí que nos hace diferentes. Pues el proyecto arrancó así, o sea, arrancó en Galicia, yo estuve 10 años viviendo en Barcelona, trabajando en multinacionales de marketing y comunicación, pero unas navidades, mi hermano, que trabajaba en la empresa familiar, en una charla, en una comida navideña, me dijo: Silvi, la construcción va a cambiar, esto no tiene más sentido, no puede haber más albañiles con un pitillo en la boca por las aceras haciendo chalés, esto es imposible, así no se puede seguir. Y en una charla, en una Navidad, yo le dije: oye, ¿y qué hay que hacer? O sea, ¿cómo va a evolucionar esto? Hay que montar proyectos, hay que innovar, hay que gastar dinero, hay que montar fábricas. Y le dije: bueno, pues ponte. Y me dice: no, yo solo no voy. Yo necesito a alguien que venga conmigo, que me apoye en la parte comercial y de marketing, que le guste ir a las charlas que organiza Pablo en el 15.000. Y nada, y dije: venga, pues dejé mi puesto de directiva en Barcelona y me vine con el proyecto de Cube. Era un proyecto muy arriesgado, porque ya, como comentábamos antes, hubo mucha gente que intentó antes hacer proyectos como el de Casas Cube, pero yo fui a la versión fácil o a lo cómodo o a lo normal y sencillo, que es decir, si tengo un producto muy innovador y muy rompedor, lo que tengo que hacer es ponerlo donde la gente pueda verlo, testearlo, manipularlo y que le pierda el miedo, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando empezamos en el 2014 que me decían: qué mona, la sobrina de Añón va a hacer casetas. Y digo: no, ni voy a hacer casetas, ni las financia Manolo Añón, ni nada de nada. Ya, claro. Entonces, no, dije: esto no son casetas, vamos a hacer unos chaletazos que vais a flipar, que uno de los primeros fue aquí de una ponente. Los vamos a hacer desde Galicia, vamos a ser pioneros y vamos a enseñároslo y lo vais a tocar. Entonces, la primera implantación que hicimos fue en Marineda City, que es aquí ya todos sabéis que todos sois de Coruña. Es un punto, pero es la bomba, porque dentro de lo que es el noroeste español, es un punto de referencia, pero que llega casi hasta Cantabria. O sea, hay gente que viene a comprar a Marineda, no os imagináis desde dónde. Entonces, claro, pusimos una casa piloto en el centro de la plaza de Marineda City y no os podéis imaginar la que se lió. O sea, teníamos gente dándole patadas a la casa. Teníamos 4 comerciales que daban citas cada media hora durante 12 horas diarias, 7 días a la semana. O sea, fue una revolución bestial. Yo ya sabía que algo íbamos a revolucionar, pero fue una locura. Entonces, nos dimos cuenta de que además de ser un proyecto chulo y que íbamos con muchas ganas, había una necesidad en el mercado brutal, ¿no? O sea, estaban desapareciendo todos los constructores locales o pequeñitos que hacían vivienda unifamiliar, y es que era una necesidad imperiosa al final en el mercado tener un constructor que te diese un poco de fiabilidad, tanto a nivel financiero, ¿no? De que al final no dejas de darle tus ahorros para que te haga tu casa con el modelo de autopromoción, y una certeza de tiempos y de presupuesto, ¿no? Que es tan complicado en este sector nuestro de la construcción. Entonces, bueno, así arrancamos y así fue como estábamos en Galicia. Al año siguiente estábamos en Madrid, donde tenemos otra sede, y al año siguiente estábamos en Barcelona.
La idea era seguir abriendo puntos de venta. Pues en Barcelona nos implantamos en el 16, había que seguir con Bilbao, etc, etc. Pero la realidad es que la demanda que tenemos de producto es más salvaje de la que somos capaces de asumir ahora mismo. Entonces, con las delegaciones que tenemos ahora mismo, abastecemos todo lo que es zona norte de España. Islas también hicimos algo y sur también, más residual, pero tenemos que crecer con cabeza y crecer con, bueno, con el I+D que nos va acompañando y con un desarrollo lógico, ¿no? No volvernos locos en el crecimiento. Bueno, por ir un poco terminando, porque ya son las horas que son, y también un poco por comentarte, por experiencia, cada vez, porque de organizar cosas de arquitectura efímera, cada vez que tú pones algo en medio de la calle, la gente va a opinar y la gente va a tender a pegarle. No sé por qué razón. Le pegan. Tú pones una pieza de madera en medio de la calle y todo el mundo va... Sí, es una cosa que gusta mucho, por lo que sea. Un poco por ir terminando, ya llegando un poco al final, el gran clave de todo esto que estás comentando y que también estamos hablando, sobre todo porque nuestro sector es un sector muy masculinizado, hemos pasado del a mí una tía no me va a mandar a cuidado que es una tía cuando vas a la obra. Entonces, la industria y la industrialización de los procesos creo que nos está ayudando mucho a equilibrar todo esto, porque en la industria sí es mucho más fácil encontrarte interlocutoras que en la obra, que es mucho más complicado, ¿no? Entonces, en este sentido y en esta tendencia de la industrialización, como comentabas, ¿no? en esa escena familiar que dio lugar a la empresa, me gustaría que nos explicaras un poco cómo es esa tendencia y cómo es el futuro de tu empresa, cómo lo ves tú desde este punto de vista, un poco más desde esta mirada feminista y sobre todo desde esta mirada de industrialización y de una gestión diferente de los proyectos. Bueno, yo creo que tú das en la clave con el tema de la industrialización, esa es la palabra clave, ¿no? Sí que es verdad que con respecto a otros sectores, cuando hablaban las ponentes hoy, el de la construcción es un poco al revés, porque en construcción las mujeres entraron directamente en los puestos de, no sé si de dirección, pero sí en los puestos de toma de decisión, ¿no? O sea, hay muchas aparejadoras, muchas arquitectas, muchas jefas de obra, pero no hay ninguna albañila, ¿no? O sea, es que no existe ni la palabra. Complicado, sí. Entonces, claro, os podéis imaginar el empecinamiento que tengo yo en tener electricistas y en tener albañilas. Pero esto a día de hoy no existe. Entonces, yo creo que el mundo de la industrialización, tener mucha tecnología en la fábrica y no depender tanto de la fuerza bruta, sí que hace que las mujeres se acerquen de mejor gana a la parte, digamos, más operativa de nuestro negocio y que se planteen venir no a levantar plaquetas de una fachada que pesan 100 kilos, porque a mí la verdad es que tampoco me apetece, pero sí a pensar qué máquina desarrollamos para levantar esa plaqueta de 100 kilos y ponerla en su sitio, ¿no? Entonces yo creo que ahí el futuro de la construcción está lleno de mujeres, o sea, hoy ya está en estas posiciones que tú ya conoces, que es la de las aparejadoras, arquitectas y jefas de obra, pero en la parte más operativa o más mundana de la construcción estará lleno de mujeres seguro, porque cada vez se usa más la cabeza y menos el bíceps. Aquí el bíceps lo dejamos para la hora de la mañana ir con Cris a entrenar, ¿no? Pero que no dependa de eso nuestro día a día. Y yo estoy segura de que en ese sentido habrá muchísimas más mujeres de las que hay hoy. Y en cuanto al futuro de Casas Cube, ahora estamos en un desarrollo muy importante porque llevamos 12 años haciendo vivienda unifamiliar aislada. Ahora viene el reto, que ya viene empujado por una necesidad creciente en el propio mercado, de la edificación en altura. O sea, tenemos un problema tremendo de falta de edificios, un problema tremendo de falta de constructoras, y nos está pidiendo la sociedad y los gobiernos y todo el mundo que por favor espabilemos y nos pongamos a hacer edificios. Entonces, en esto estamos muy, muy arropados y muy apoyados tanto por el ámbito académico como por la parte política, y queda un reto muy grande por delante, claro. Estoy segura de que
en mucho menos tiempo del que pensáis, estaremos viendo en ciudades como Coruña edificios en la que por la mañana os vais a currar y por la tarde está el edificio levantado en la ciudad, sin haber hecho ruido, sin tener porquería en el suelo, sin tener, pues eso, o sea, que sea una obra muy limpia, muy eficiente y muy bien controlada a través de un proceso industrial. Pues yo creo que no queda mucho por decir. Se nota que contamos. Desde luego nosotras lo que es ese atril no lo hubiésemos diseñado así. No, Yo no. noto diferencias en los proyectos que vienen de la mano de una mujer que de los que vienen de la mano de un hombre. Tenemos en cuenta otras cosas y nada, solamente me queda agradecerte tu presencia aquí y que nos hayas explicado también en lo que consiste tu Gracias a proyecto. vosotros. Gracias.